Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar a don Javier Gurrieza, catedrático de Historia de nuestra Universidad de Valladolid y sobre todo un gran conocedor de la Semana Santa. Ha sido pregonero en varios lugares, ha escrito numerosos artículos y publicaciones de todo tipo sobre la Semana Santa, amante de nuestra Semana Santa de Valladolid, de la de Medina del Río Seco y un gran cofrade, porque él lo vive también desde dentro. No es alguien que habla de la Semana Santa, sino que vive la Semana Santa. Y ese camino le ha llevado también pues, a que nosotros le invitemos en este primer año que tenemos este pregón de pasión para que nos hable, porque además es cofrade de nuestra cofradía de la Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo. Por lo tanto, forma parte de nuestra casa. Le agradecemos sus palabras, que seguramente nos van a edificar muchísimo en este tiempo de Semana Santa, que estamos a punto de comenzar, y damos las gracias por su presencia también y su disponibilidad desde el principio. Gracias, Javier. Señor cura párroco de esta de San Lorenzo, mártir de Valladolid, señora concejala y teniente alcalde de la ciudad de Valladolid, querida Irene, señora diputada en el Congreso de los Diputados, querida Mercedes, señor inspector jefe de la Policía Nacional, querido César Blanco, queridos amigos, querido Feliciano. Vengo a la casa de la Madre de los vallisoletanos, la Virgen que está en la iglesia del Diácono Lorenzo, la Virgen de San Llorente, la Virgen de San Lorenzo, Virgen coronada, patrona, alcaldesa, medalla de la ciudad, protectora nuestra, a cuyo regazo acudimos. María, Virgen del regidor, del hombre de la justicia, del merino que fue Pedro Niño. Lo hago con gozo no solo porque sea cofrade suyo, devoto suyo como hijo de esta tierra, sino porque vuelvo a mis orígenes. Qué regalo es ser de Valladolid. Pero si además has nacido junto al Pisuerga, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que no es lo mismo que nacer a la orilla del río, en la calle Pedro Niño nací yo en el Sanatorio de las Siervas de María, popularmente conocido con el apellido del doctor Jolín, y junto a la Virgen de San Lorenzo. Si eso ocurre, la condición de vallisoletano se enriquece. Por eso agradezco especialmente a las autoridades y a nuestra teniente de alcalde, que representa a la ciudad, su presencia en este pregón. Es verdad que en aquellos años, febrero de 1974, no eran los mejores para esta iglesia y parroquia de San Lorenzo, porque el templo desde 1966 se había visto afectado por la falta de iniciativa de una diócesis que dejó hundir la iglesia que en parte había sido reedificada por el mencionado Pedro Niño, allá por finales del siglo XV, hombre de confianza de la reina Isabel la Católica, como podemos ver en la magnífica torre que milagrosamente se ha conservado, y que se había modificado también esta iglesia en el siglo XVII, como podemos ver en la portada de Francisco de Praves, por la que hemos entrado. Y la Virgen de San Lorenzo entonces estaba, cuando yo nací, de prestado, pero también acogida por las monjas bernardas del Real Monasterio de San Joaquín y de Santa Ana. Y así continuó ocurriendo hasta que fue consagrada esta iglesia, esta parroquia, en vísperas de la festividad de la Natividad de la Virgen de San Lorenzo, en 1987, con un resultado digno, aunque esta ciudad se tenía que haber preocupado con anterioridad a 1966 por haber mantenido la estructura histórica de esta iglesia. Con todo,
esta parroquia conserva mucha memoria, aunque descontextualizada, de las devociones de nuestros mayores. Una de ellas es la Cofradía de San José de los Niños Expósitos, cofradía asistencial, encargada de recibir, salvar con el sacramento del bautismo e intentar salvar también con los cuidados de quienes eran los padres adoptivos a muchos de los niños abandonados y expuestos en un tiempo de falta de aprecio por la infancia en los siglos XVI y XVII. Y todo lo hacían con los recursos proporcionados por el desarrollo del teatro, en el cercano, en la memoria de la historia, pero desaparecido en lo material, corral de comedias de la Plaza de la Comedia, hoy de Martín Monzó. Las obras de teatro salvaban el mantenimiento de muchos niños. Decían entonces que era la limosna más piadosa que se podía realizar. Una cofradía de gran popularidad que procesionaba cada 19 de marzo, y lo digo en las vísperas, un magnífico paso que había sido encargado a Gregorio Fernández y que representaba a la Sagrada Familia, un magnífico grupo escultórico que está finalizando actualmente su proceso de restauración, una joya de esta parroquia de San Lorenzo. Gregorio Fernández, nacido en el Reino de Galicia, como dice la leyenda que acompaña su retrato pintado por Diego Valentín Díaz, establecido en Valladolid en 1605, vecino de honor, así concedido por el Ayuntamiento de Valladolid en 1986, hacedor de las más grandes esculturas de nuestro patrimonio, el más ilustre escultor de estos mis reinos, como le definió Felipe IV, un gallego que triunfó en Valladolid, que se sintió acogido en Valladolid, que se hizo hijo adoptivo de Valladolid. Si en aquel siglo XVII hubiese vivido en esta ciudad del Pisuerga el también gallego Feliciano Trebolle, nacido en Orense, habría sido el presidente del Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería, aunque en la centuria anterior habitualmente lo habían sido los obispos, siempre obispos, pues esta antigua corte era la capital de la justicia, al menos del norte de España. Hoy no estamos aquí para glosar, no me importaría, ni hacer jugosos paralelismos históricos entre este oidor Feliciano Trebolle, como le hubiese llamado su paisano Gregorio Fernández, pero los gallegos triunfan también en Valladolid. Valladolid los acoge bien, pero ambos, Trebolle y Fernández, además de su naturaleza, tienen un elemento en común. Son, año a año, a pesar de los siglos de diferencia, evangelistas de lo que ocurrió en la vida de Cristo. Hacen meditación de los sagrados misterios de nuestra Santa Fe, como escribió en 1605 el jesuita vallisoletano Padre Luis de la Puente, del que estamos conmemorando precisamente en este año 2024 el cuarto centenario de su muerte. Evangelistas de los sagrados misterios de nuestra Santa Fe, desde el nacimiento hasta la pasión, muerte y resurrección. Fernández, a través de sus inigualables santos de palo. Trebolle, con esos escenarios, grandes escenarios, en los que trata de convertir en elemento vivo las escenas de la vida de Cristo, desde su nacimiento y encarnación hasta ahora la redención, con detalle, con cariño, con capacidad de ser anunciador de ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, que se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado, que se cansaba, que trabajaba, que se emocionaba, que se enfadaba, que tenía miedo ante el final, que se sentía abandonado, pero que era reconciliador, porque era y es nuestro Salvador. Ser gallego y haber ejercido su magistratura judicial en tierras de Medina de Rioseco y Valladolid, encontrarse con su Semana Santa,
no te puede hacer cruzarte de brazos. Queridos amigos y hermanos cofrades, querido señor cura párroco, queridos felicianos, queridas autoridades, vivimos en un espacio único de la pasión para la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. A mí me impresionan mucho más las emociones que las declaraciones de turismo nacional e internacional. ¿Por qué? Porque estas son manifestaciones que se encuentran plagadas de emociones, en una diversidad de espacios y con estéticas distintas. Nuestra singularidad no se cifra en la solemnidad, sino más bien se torna en austeridad, en el modo de actuar y de proceder, en la tradición, en la historia, en la expresión artística, insisto, en la emoción. Valladolid y sus tierras son espacios únicos de la pasión. Esto es lo que nos distingue, la intensidad de lo que celebramos y de cómo lo celebramos. Los cofrades, las juntas de cofradías, las administraciones tienen entre sus manos un legado secular, un tesoro que cada uno debe saber descubrir en su dimensión de actuación. La Semana Santa, nadie, espero que lo niegue, es un periodo del año litúrgico el más intenso e importante para la vivencia de los católicos. Pero la Semana Santa, sin excluirse, sin que sea incompatible, es también un legado cultural, artístico en todas sus facetas, histórico, convivencial, social y turístico. Las administraciones tienen el deber de protegerla y de difundirla, y nosotros, los cofrades, el deber de vivirla tal y como lo hemos recibido de nuestros mayores. Una Semana Santa en Valladolid que he tenido la suerte de interiorizar en mi condición de cofrade, en mi trabajo de investigación como historiador y de pregonero de algunas de ellas, como en Alaejos, Nava del Rey, Tordesillas, Medina de Rioseco, Villalón de Campos y Valladolid. Es muy importante esta interiorización para descubrir el espíritu común que con matices define la celebración de cada una de las Semanas Santas en la provincia de Valladolid. Aquí la Semana Santa no puede durar únicamente 7 días. Las preparaciones exceden este tiempo. El despertar espiritual, como el de la naturaleza, supera incluso el reglamentado tiempo cuaresmal. Serán las novenas, los triduos, los pregones, los cabildos, los traslados de los pasos, los besapiés, las bajadas de los retablos, la preparación material y espiritual de las gentes y de los gestos. Y una vez más, por ejemplo, en Medina del Campo, la Virgen de las Angustias, en esa iconografía propia del tiempo isabelino, y aquí supo exportar la Reina Católica la devoción de la Virgen de las Angustias a Granada, esa Virgen de las Angustias volverá a las calles de la Villa de las Ferias, que en el barullo de los negocios de la historia escuchó la voz potente de Fray Vicente Ferrer con sus cortejos de disciplinantes, con ese nacimiento del concepto de compadecer a Cristo en su pasión, de padecer con, de arrepentirse, de mortificarse, de convertirse. Estas son las actitudes mentales del nacimiento de nuestra Semana Santa, décadas antes del Concilio de Trento y de lo que los historiadores llamamos, no me gusta mucho el término, contrarreforma. Más bien tendríamos que hablar de reforma católica en los siglos XVI y XVII, o del XV, porque la Semana Santa de estas tierras es hija de esas actitudes penitenciales y austeras, rigoristas de esa Castilla cuando nacen las cofradías por el impulso de franciscanos y dominicos, compuestas por laicos que se ayudan, que se hermanan, confraternizados en lo importante y necesitados de la existencia en la vida, en la muerte y en la salvación. Este es el origen de nuestras procesiones, con su vocabulario y su lenguaje propios, con la túnica de lienzo y la careta, con el capirote, con el pendón o la muceta, con el monumento eucarístico, con la procesión de regla, con el desfile de los gremios, con el tapetán, el pardal, la arrodillada, la promesa del silencio ante el Cristo de la agonía. Podremos revitalizar sobre el cómo y el cuándo
podremos rivalizar en todo ello, porque somos humanos y nos gusta rivalizar. ¿Quién tiene la talla o las procesiones más antiguas? ¿Quién custodia el fragmento más grande del Lignum Crucis? Todo ello forma parte de la escenografía de la pasión más humana. El rigor, la austeridad, la penitencia secular definen los actos que se desarrollan en cada pueblo, en cada localidad, en cada uno de ellos. Yo he nacido en esos llanos de la estepa castellana, escribía Gabriel y Galán, cuando había unos cristianos que vivían como hermanos en república cristiana. Me enseñaron a rezar, enseñáronme a sentir y me enseñaron a amar. Y como amar es sufrir, también aprendí a llorar. Y es que la mañana del Domingo de Ramos se convierte en nuestros pueblos y ciudades en calles populosas del Jerusalén celeste. Es el tiempo en que los niños encuentran en sus procesiones el inicio de su vida procesional. Y lo vamos a tener en muchos escenarios callejeros de nuestra Castilla y de nuestro Valladolid. Después será el tiempo de los ejercicios públicos de las 5 llagas, del itinerante Vía Crucis, del Rosario del Dolor, nocturno de penitencia, de las procesiones del encuentro en la calle de la Amargura, de los sermones junto a las imágenes, como ocurría antaño, de los escenarios ciudadanos increíbles, invitados a participar en las procesiones desde la noche de los tiempos, como ocurre en esa plaza de Santa Cruz del Martes Santo en Valladolid, en esa calle de la Platería o en las rúas de Río Seco, donde los personajes de la Pasión no sabes si encontrarlos sobre los artísticos tableros o entre los soportales, las callejas, los corros, los perfiles catedralicios de las iglesias de Santa María de Mediavilla y Santiago de los Caballeros. Las miradas, siempre ese juego de miradas y compasiones que despierta Cristo atado a la columna, ese homo ceomico, ¿qué importa? Siempre buscando silencios, interrumpidos, con permiso, por las marchas procesionales convertidas en himnos, ambiente de oración y diálogo con la música, aquí y en cada rincón de estas tierras, con el silencio más profundo que esta noche acompaña al caminar. En Valladolid, el Jueves Santo, por ejemplo, no caben más procesiones en torno a la catedral de la diócesis. No se puede resucitar de otro modo el buen hacer de los más grandes imagineros, escultores, encabezados por el mencionado Gregorio Fernández, con la admiración anterior por Juan de Juni, no solo imitados para cada Semana Santa en nuestros límites provinciales, sino por las cofradías de toda Castilla. Escultores hubo muchos y de gran calidad, pero los maestros del Teatro de la Pasión fueron únicos. Desde la palabra paso, la vivencia y la iniciativa de los cofrades fueron capaces de regalarnos los mejores pasos para las gentes de esta tierra. No es puro teatro, sino santa representación, como los ejercicios característicos de Villavicencio de los Caballeros, heredados de la venerable Orden Tercera de San Francisco. Y en ese Viernes Santo de la Cruz, en el que murió la reina Juana de Castilla en Tordesillas en 1551, uno se despierta cuando los cascos de los caballos llaman a presenciar el espectáculo de la retórica sagrada, el sermón de las 7 palabras de la Plaza Mayor de Valladolid, la palabra del predicador que embelesa, imagina, transporta, llama a la conversión. 7 palabras presas en el viento. Oíd, 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 pueblos dormidos. La imagen más turística, estética, fotográfica, cinematográfica del Viernes Santo de Valladolid. Cristo con la cruz a cuestas, Cristo con la cruz crucificado, muerto, buscando la sepultura. Y después las muchas advocaciones de ese Cristo, Cristo de los trabajos, de la luz, del amparo, de la clemencia, de la paz, de las batallas, de las mercedes, de la preciosísima sangre de los carboneros, ese Cristo medinense de Santa Clara que llega al barrio de la Mota y al convento de las Madres Clarisas. Sí, también esa ceremonia del descendimiento,
en muchos de nuestros pueblos con Cristos articulados, con la presencia de la Virgen de la Soledad enlutada, auto de pasión, legado de nuestros mayores. Todo está consumado, por ejemplo, para que salgan los pasos grandes en Río Seco, esas máquinas en madera de procesionar, el Longinos, la escalera y el cadena, casi como un legionario romano, pedirá música a la banda, música maestro, y empezará a sonar la lágrima, la marcha fúnebre del general O'Donnell. Y en la otra Medina, el atrio de la Colegiata de San Antolín esperará despedir el duelo delante de la Virgen de las Angustias, su patrona. Así se llamará también de las Angustias la magnífica piedad que talló para Tordesillas Adrián Álvarez cuando alboreaba el siglo XVII. Entonces no había nacido y trabajado el gran escultor de Tordesillas, Felipe Espinavete. Dejaremos paso en tantos lugares, como he dicho, a esa Virgen de la Soledad, y llegarán las procesiones de la Sagrada Pasión del Redentor, única en su género, la de Valladolid, con 20 cofradías, 33 pasos, aspiración de aquel reformismo ilustrado que no entendía mucho de religiosidad popular, pero que sin embargo fue creado por un afrancesado, el comisario de policía monasterio, precisamente, un 20 de abril de 1810. Y si la Virgen de las Angustias de Juan de Juni será despedida por los vallisoletanos con la mano sobre el pecho para que el corazón no se vea agujereado por más dolor, la Virgen de Dolorosa de la Vera Cruz recibirá ofrecimiento de los padecimientos de sus hijos, será consolada en la Catedral de Valladolid en el Sábado Santo y volverá a casa, a su penitencial de la calle de la Platería, con el consuelo también de sus vecinos. Virgen de amor, esperanza y consuelo. Madre de Dios, danos tu amor. Reina y Señora de la Platería, Valladolid te corona de amor. Y en la mañana de Pascua culmina el más bello de los encuentros, el de Jesús resucitado con esa Madre María que deja de ser de la soledad. Una escena no descrita en los Evangelios, pero sí en las meditaciones, a las que tanto deben los pasos procesionales y las escenas de este teatro sacro. Muchas de nuestras imágenes del resucitado serán contemporáneas en virtud de una espiritualidad más dedicada a la cruz que a la Pascua. Todos sabemos que el instante más singular en estas tierras de Valladolid, en esta mañana de resurrección, se produce en la plaza del Coso de Peñafiel, esa bajada del ángel, pervivencia de una función dramática del teatro de carácter medieval. Teatro como el que nos encontramos en este gran escenario de la iglesia de San Lorenzo. También aquí termina en la resurrección, en esa explosión de júbilo, en esa dolorosa que se ha convertido en María de la alegría. A mi modo de ver, y termino, la lectura de nuestros pueblos, villas y ciudades es menester hacerla pasando también por sus Semanas Santas. Como he dicho, en Medina de Río Seco se hablará todo el año de la vida de las cofradías, con su lenguaje, sus sonidos, sus percepciones, por los pasos que llevan los mozos riosecanos. Pasan los pasos y los llevan los mozos, que escribió Miguel de Unamuno. Congregados esos días, los riosecanos, casi mucho más que en la Navidad, volviendo de la diáspora, de acá y de allá. Y en la otra Medina, la de las ferias, los hombres de negocios no fueron ajenos al tiempo de esplendor de la imaginería en ese escenario constante de encuentros de las gentes que tenían algo que decir y que pagar. La capital de la ribera de vallisoletana del Duero, como hemos dicho, Peñafiel, es la representación teatral de una resurrección que no es ficción. Y Tordesillas y Nava del Rey sorprenden por sus pasos, custodiados en sus parroquias y ermitas. Villavicencio y Alaejos lo hacen por sus rituales. Las emociones perviven en Cuenca de Campos, en el Olmedo que aprendemos en sus iglesias y antiguos conventos. Y Valladolid
Permítanme decir que no puedo definir su Semana Santa en una palabra. No puedo entender mi vida sin su Semana Santa. Por eso, la primavera pascual explota la naturaleza de Castilla y es la vida la que ha triunfado. Muchas gracias. De forma muy breve, para, en nombre del párroco de esta iglesia de la Virgen de San Lorenzo, dar las gracias a las primeras autoridades por su comparecencia en este pregón y en esta Santa Misa. Muchas gracias, Irene, porque siempre estás en esta parroquia. Gracias, compañera. Has sido juez y hemos compartido profesionalmente durante mis 16 años de presidencia de la Audiencia Provincial nuestro trabajo profesional. Gracias, Mercedes. También tú siempre estás presente en los actos más importantes de esta parroquia de San Lorenzo. Gracias, inspector jefe, que pones de relieve la relación magnífica que existe siempre de la Policía Nacional con la Semana Santa de Valladolid. Y fundamentalmente, Javier, muchísimas gracias por tu presencia hoy en esta iglesia, por el contenido de tus maravillosas palabras, por esa agresividad dulce con la que proclamas la Semana Santa, por el recorrido que has hecho de la pasión de Cristo a lo largo de Castilla y León y fundamentalmente también y esencialmente a lo largo de la provincia, pero destacando Medina de Rioseco y Valladolid. Has introducido tu pregón conduciéndonos de la mano de la Virgen de San Lorenzo y has concluido tu pregón marchando de la mano de la Virgen de la Alegría. ¡Qué bonito! Todos nosotros los creyentes que hoy estamos en esta iglesia, la Virgen debe ser fundamental en nuestra vida. Y has dado un testimonio, porque eres el gran pregonero de la Semana Santa de Valladolid y de Medina de Rioseco. Y todos debemos intentarlo en el mismo sentido que la familia Trebolleliz ha puesto la escenografía de la Semana Santa de la Pasión y tú pregonando siempre la Semana Santa. Todos debemos intentar dar un testimonio de nuestra vida de cristiandad. Y, finalmente, qué bien has destacado el contenido de la Semana Santa de Valladolid. El escenario ideal de la Semana Santa está en Valladolid. La tremenda religiosidad, la piedad, el silencio profundo de los cofrades, el amor que sienten los cofrades hacia la Semana Santa, el dolor que todos los que somos cristianos tenemos de esos momentos tan tristes de la pasión de Cristo, pero con una gran alegría, la resurrección. De nuevo, vamos a empezar la Santa Misa. Te doy las gracias por esta presencia en esta parroquia de San Lorenzo y por este pregón maravilloso de contenido que has dado de la Semana Santa y concretamente y de forma especial de la Semana Santa en esta ciudad de Valladolid. Gracias por tu presencia.